noches, economista Rosana Ricaurte. Nosotros somos el grupo 6, el cual está conformado por Moreira Gamboa María, Rodríguez Cuello Melanie, Santos Palomino Jacob, Beas Espinosa Caroline y mi persona Tomala Alguín María. Nosotros vamos a hablar sobre los tipos de modo de producción. Como primero tenemos los modos de producción. Vamos a ver a continuación uno de los primeros modos de producción que tenemos, el comunismo primitivo. Pues este se dio en la prehistoria, es decir, los primeros aparecimientos del hombre antes de la revolución neolítica, que fue aproximadamente entre los 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Estos eran tribus dispersas de África, Europa, Asia y América. Eran sociedades pequeñas, igualitarias, sin clase ni Estado. Como organización económica, pues esto lo producía la comunidad misma, hombres, mujeres, ancianos y niños. Esto se producía mediante la caza, pesca, recolección de frutos y hojas y trabajos cooperativos. ¿Para qué se producían? Pues para la subsistencia inmediata de este grupo. Su tipo de propiedad pues era colectiva, comunal, pues la tierra y los recursos pertenecían a toda la comunidad. En clases sociales, pues no tenían una clase social diferenciada, sino que mantenían líderes informales, como lo eran líderes del clan, ancianos, chamán, que representaban la máxima autoridad. En su rol de trabajo, pues este era libre y cooperativo, ya que trabajaban sin salario, sin explotación directa, pues técnicamente el trabajo era para su supervivencia. Una de las ventajas de este sistema, pues que permitió la supervivencia y expansión de la especie humana durante miles de años. Mientras su organización pues era toda igual y libre. La estabilidad pues había ausencia de conflictos internos dentro mismo. Una de sus desventajas pues que no existía una desigualdad, no existía una explotación directa del hombre por el hombre. Las limitaciones tenían bajo desarrollo técnico. Pues en transición histórica, pues esta cambió con la revolución neolítica, que es decir, la agricultura y ganadería. Fue reemplazado por modos de producción con propiedad privada y excedentes, como el esclavismo y el feudalismo. Tenemos dos preguntas de análisis, que ¿por qué no existía la acumulación de riqueza? Pues esto se daba porque la economía era de pura subsistencia, ya que todo lo que se cazaba, pescaba o recolectaba se consumía inmediatamente para alimentar al grupo. No había excedentes regulares, pues ya que ellos permitieron, no había un medio para guardar o acumular sus bienes para el futuro. ¿Qué limitaba este proceso tecnológico? Pues el nomadismo y su necesidad diaria de buscar alimentos, pues impedían dedicar un tiempo a experimentar. Además que la población era pequeña, pues y su conocimiento se transfería verbalmente, sin escrituras. Sus herramientas de piedra pues cumplían su función básica y no sentían la necesidad de mejorarlas. Como siguiente medio tenemos el modo de producción asiático. Esto se dio en la antigüedad, en los milenios 2 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Se dio en Egipto, Mesopotamia, India y China y parte de Asia Menor. Su situación social era pues en grandes imperios irrigados de control centralizado. Esto era producido, su organización económica, por comunidades aldeanas. Se producía a través de la agricultura de regadíos a gran escala como los canales, diques y la ganadería. Esto lo producían para su subsistencia de la aldea y para el Estado. Su tipo de propiedad, pues esta era estatal formal, ya que la tierra es propiedad nominal del déspota, el rey, faraón o emperador. Tenían dos tipos de clase social. La clase dominante, que eran los déspotas, la aristocracia, sacerdotes, militares y altos burócratas. La clase denominada eran los campesinos comuneros, pues su relación de poder técnicamente era el poder despótico y centralizado que existía en este medio. Su rol de trabajo pues era forzado, ya que los campesinos debían trabajar obligatoriamente para el Estado. Una de las ventajas de este sistema pues fue las grandes obras de infraestructura, como lo eran ríos, diques, canales. La estabilidad estatal prolongada y control de recursos hídricos. La desventaja pues era alta explotación campesina, baja movilidad social, dependencia extrema del Estado y de la administración.
Esto se dio cambio por presiones internas, como lo fueron rebeliones, desastres climáticos e invasiones externas. Asimismo, fue reemplazado por modos de producción con propiedad privada más clara, como fue el feudalismo. Tenemos también otras preguntas de análisis de cómo influye el control del Estado en la economía. Pues el Estado pues, era el dueño último de toda la tierra y se organizaba las grandes obras de riego, el cual decidía qué producir, cuánto tributo comprar y cómo distribuir el excedente. Pues esto impedía que surja un mercado libre y una burguesía comercial fuerte, dado que pasaba por las manos del déspota y su burocracia. ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas que tenía este sistema? Pues como ventaja, esto permitía movilizar enormes masas de trabajadores para construir canales, pirámides o murallas que controlan la naturaleza y defendían el imperio. Una de sus desventajas, pues, era el poder absoluto del Estado, aplastaba la iniciativa individual, ya que no hay incentivos para innovar técnicamente, sino que el sistema tiende al estancamiento económico durante siglos o milenios. Tenemos también lo que es el modo de producción esclavista. Este se dio en el antiguo Imperio Romano, en la Grecia clásica, aproximadamente en los siglos 5 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Se dio en el Mediterráneo, Grecia, Roma, Cartago, Egipto helenístico. Eran sociedades urbanas y militaristas. Como organización económica teníamos que los esclavos producían en grandes explotaciones, latifundios, minas o obras. Esto se producía pues a través de la agricultura intensa, minería, construcción con mano de obra forzada. Esto lo realizaban para el amo, excedentes orientados al mercado y al Estado. Bueno, pues como decía, los tipos de propiedad tenemos que era privada, esclavos, tierras, herramientas pertenecían directamente al amo. En su clase social tenemos que era la oligarquía, aristocracia y terrateniente. Habían esclavos sin derechos, extranjeros, libertos, artesanos y ciudadanos libres sin propiedad. Ellos cumplían un rol de trabajo forzado, pues técnicamente el esclavo carece de incentivos económicos, trabaja bajo lo que era el látigo y coerción física directa. Una de las ventajas de este sistema, pues tenemos que permitió el florecimiento intelectual y político de Grecia y Roma. Entre su organización, pues tenemos que era gran eficiencia extractiva en minas y latifundios. En estabilidad, pues el ejército esclavista se expandió y protegió fronteras durante miles de siglos. ¿Cuál era la desventaja de este sistema? Pues había una desigualdad abismal. Eh, Tenía la máxima expresión de explotación en la clasificación del ser humano, pues una de sus limitaciones era que el esclavo no consume, por lo que el mercado interno de consumo era muy limitado. Este fue cambiado por su crisis de agotamiento de esclavos, revueltas, desgastes económicos y militar, reemplazado por el modo feudal. Tenemos dos preguntas de análisis porque dice, ¿por qué permitió el desarrollo de civilizaciones? Porque los esclavos realizaban pues todo trabajo físico, ya sean minas, campos y talleres, liberando a los ciudadanos libres. Estos ciudadanos pues podían dedicarse a lo que era la política, filosofía, ejército, al derecho y las artes, lo cual creaban bases de la cultura occidental que aún hoy heredamos. ¿Puede sostenerse a largo plazo y por qué? No, realmente no puede sostenerse porque depende completamente de lo que es la expansión militar, ya sea para conseguir prisioneros de guerra que se conviertan en esclavos. Además que cuando el imperio pues dejaba de conquistar nuevos territorios, se acababa la fuente de esclavos baratos. Además, los esclavos pues no tienen incentivos para trabajar bien y se rebelaban pues constantemente, lo que terminaba pues desgastando este sistema desde adentro. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre lo que es el modo de producción feudal. Bueno, este modo es un sistema que se desarrolló en la Edad Media. Este sistema surgió en Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano
en una época de mucha inseguridad. Por eso la sociedad se organizó de forma rural, jerárquica, desigual y como una monarquía descentralizada. La economía era principalmente agrícola, los campesinos o siervos producían usando técnicas simples y lo hacían tanto para su subsistencia como para el señor feudal. A este le debían entregar un tributo para poder vivir en los feudos. Eh, en esa época no se usaba un dinero, sino que se usaba un trueque. La tierra era la principal fuente de poder, el rey entregaba feudos a los nobles y estos eran quienes controlaban las tierras y quienes trabajaban en esas tierras, que en este caso eran los campesinos. Ellos no eran dueños, sino que solamente podían usarla para poder trabajar esa tierra. La sociedad estaba dividida en grupos cerrados. En primer lugar teníamos al rey, que era la máxima autoridad, aunque tenía un poco de control la iglesia, bueno, en este caso el clero. También tenemos la alta nobleza y el alto clero, la baja nobleza y el bajo clero, y los campesinos. Estos últimos eran quienes realizaban el trabajo forzado, debían trabajar la tierra y entregar parte de su producción. Ellos no recibían un salario, sino que a cambio del trabajo recibían la protección y el derecho a vivir en ese lugar. Este sistema empezó a cambiar con el crecimiento del comercio, la aparición de las nuevas ciudades y las crisis como la peste negra. Este sistema fue reemplazado por el capitalismo inicial y también por el mercantilismo. Entre sus ventajas entre sus desventajas estaban que había gran desigualdad social, la explotación de los servicios, la falta de movilidad social y el poco desarrollo económico. Sin embargo, también tenía ventajas para aquella época, que era que el señor feudal te brindaba protección, tenías una economía autosuficiente y también te ofrecían estabilidad en tiempos de crisis o de guerra. Ahora vamos con las preguntas de análisis. Bueno, la primera es, ¿cómo influía la tierra en el poder? La tierra era la principal fuente de la riqueza en ese entonces, por lo que quien la poseía tenía el poder económico, también el político y control sobre las personas que trabajaban ahí. Segundo, ¿por qué limitaba el desarrollo económico? Bueno, más que nada era porque la economía para ellos era autosuficiente y local. Era un comercio con poca innovación, lo que frenaba el crecimiento y la expansión económica. Ahora les voy a hablar sobre otro modo de producción, que en este caso es el capitalista. Este era un sistema económico, bueno, es un sistema económico basado en la propiedad privada y la búsqueda de ganancias. Este sistema es el más utilizado actualmente y ha tenido un gran impacto en la economía mundial. El capitalismo surge entre los siglos XV y XVIII en Europa con la expansión colonial y la revolución industrial. En esa etapa la sociedad pasó de ser agrícola a urbana e industrial, lo que permitió el crecimiento del comercio y de la producción. Esa organización económica se responde a tres preguntas clave. La primera es qué producir. Esto lo decide el mercado según la oferta y la demanda. El segundo es cómo producir. Este depende de la tecnología y de la eficiencia de las empresas. Y tercero, para quién producir. Esto es para las personas que tienen la capacidad de poder pagar el servicio. En el capitalismo predomina la propiedad privada, o sea que los medios de producción como las fábricas o las empresas pertenecen a los individuos y el Estado no interviene directamente. Aquí existen diferentes clases sociales, pero se divide en el capitalismo clásico y en el capitalismo actual. En el clásico tenemos a la burguesía y al proletariado o la clase obrera, y actualmente tenemos lo que es la clase alta, la media y la baja. Lo que más se diferencia es que quien posee los recursos y quien trabaja para obtener el salario. El trabajo es principalmente asalariado y libre. Las personas pueden decidir en qué dar su fuerza de trabajo y su salario. Ellos escogen dónde trabajar, pero también depende del empleo. Bueno, el capitalismo tiene varias ventajas. La fomentación de innovación y desarrollo tecnológico genera crecimiento económico, ofrece libertad para emprender, también permite una gran variedad de productos en el mercado. Sin embargo, también presenta varias desventajas como lo que es la generación de desigualdad económica por las distintas clases sociales, también puede haber explotación laboral, provoca crisis económicas y también prioriza la ganancia sobre el bienestar social y el medio ambiente como se ve en la actualidad. Eh, el capitalismo ha cambiado con el tiempo debido a las crisis y desigualdades y a los avances tecnológicos, aunque en algunos países fue reemplazado por sistemas socialistas, pues a nivel global
El capitalismo evolucionó para ser un sistema un poco más regularizado. Bueno, respondiendo a las preguntas de análisis, ¿por qué el capitalismo genera crecimiento y desigualdad? Bueno, el capitalismo genera crecimiento porque primero impulsa la inversión y la innovación, también la competencia y aumenta la producción. Pero al igual que esto aumenta, también genera la desigualdad, ya que no todas las personas tienen las mismas oportunidades ni la riqueza suficiente para concentrar su capital en lo que poseen. Segundo, debe el Estado intervenir en el mercado. Sí es importante porque en la mayoría de los casos eh, se necesita una intervención para poder impulsar el crecimiento, para que no sea injusto y esto sea más equilibrado. Si no hay una intervención de Estado, puede haber abusos con demasiada intervención y se puede frenar la economía. Es por eso que es muy importante que haya un equilibrio entre la intervención del Estado y el libre comercio. Gracias. Ahora yo voy a hablar sobre el modo de producción socialista. Este modo de producción socialista apareció a principios del siglo XIX, que fue idealmente creado por Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos, en su organización económica se veía en quién lo produce, cómo se produce y para quién se produce. Las personas que lo producían eran los medios de producción y las personas que ejecutaban el trabajo, o sea, los trabajadores. La forma en que lo producía era que el Estado realizaba una planificación y también decía cómo producir y cuánto decían producir. Para las personas para quienes eran que los producían, pues el objetivo principal era para cubrir las necesidades básicas y sociales y también para el consumo de la población. El tipo de propiedad, este modo de producción contaba con un tipo de colectivo y estatal, ya que lo que eran las fábricas, tierras y energía eran para toda la población, o sea, eran dueños de toda la población. Y lo administraban lo que era el Estado o el gobierno también, como se puede decir. Esta se veía como en clases sociales, como la clase trabajadora, que era que se encargaba de hacer los trabajos, y los funcionarios. Eh, el rol de trabajo que cumplía este trabajador era libre y asalariado, ya que los dueños de producción eh, cumplían con un rol libre de explotación, ya que es un dueño de los medios de producción de forma colectiva. Sin embargo, también cumplían con un rol de asalariado porque el Estado actúa porque les da un salario mínimo, un pago, por así decirlo. Las ventajas de este modo de producción fue que desarrollaban beneficios como repartirse de manera equitativa, también tenía una organización que tenía fábricas, tierras, propiedades colectivas. También tenía la estabilidad en donde se reducía la crisis económica. Sobre las desventajas, pues sabíamos que aquí se podía observar lo que era la desigualdad, en donde se podía crear una élite de burócratas que disfrutaban de beneficios privados en vez de que los disfrutaban también toda la población. Sobre la transacción histórica, esta tuvo un cambio debido por problemas económicos en donde había escasez de productos y también por una baja calidad que se obtenía. Y fue reemplazado por un sistema capitalista en donde muchos países tenían este sistema de mercado con propiedades privadas. Sobre las preguntas de análisis, ¿cómo buscaban reducir la desigualdad? Pues la forma principal que buscaban para reducir la desigualdad era que ellos querían cómo cambiar la forma de controlar la riqueza y la, la forma en cómo se distribuía. En lugar de hacer que los recursos fueran de forma privada, querían que estos recursos estarían beneficiados para toda la población. ¿Cómo afectaba la eficiencia económica y por qué? Sí, se afectaba la eficiencia económica porque reducía los incentivos individuales y llegaba a generar errores. También porque
Este, entre otras cosas, también esto también puede ser bueno, ya que puede beneficiar a priorizar las necesidades sociales y también para ofrecer una mejor estabilidad. Ahora vamos a hablar sobre la historia del pensamiento económico, sobre las principales corrientes del pensamiento económico. El mercantilismo. Este mercantilismo es un sistema, o bueno, un pensamiento más bien, en donde se originó a principios o mediados, entre los siglos de XVI y siglo XVIII en Europa, en donde su principal, principal beneficio era como los metales preciosos, como era el oro y la plata. Ellos contaban con un alto rango, ya que este, porque su principal idea era la acumulación de oro, también porque fomentaban la exportación de productos y, este, y también porque generaban manufacturas industriales. Tuvo algunos aportes como la intervención del Estado, en donde esto tuvo varios aportes, como la intervención del Estado, en donde el Estado tenía la idea de promover donde debía regular la economía para proteger los intereses nacionales. También está lo que es la balanza comercial favorable, en donde no tenían importancia de exportar más de lo que importaba, o sea, tenían que vender más para evitar de comprar. Eh, También sobre sobre las ventajas que tuvo esto es que fue un impulso que tuvo este comercio internacional, en donde decidieron expandir varias rutas comerciales de mercados y también la acumulación de riqueza que genera, que en este caso era el oro y la plata. Las desventajas que tuvieron fueron que tuvo que provocar a veces durante bueno, mientras existía el mercantilismo, tenía algunos conflictos internacionales en donde generaban guerras o incluso este, tensiones internacionales con otros países. Eh, para solucionar los problemas económicos inten- para solucionar los problemas económicos es que intentaban resolver la falta de riqueza, ya que muchos países no contaban con ciertas minas de oro, o de plata, y lo que hacían era que comercializaban, realizaban lo que era la balanza comercial nacional, en donde podían comercializar productos, para así que todos pudieran tener beneficio, tanto productos y podían tener una estabilidad económica. También hubo también problemas con lo que eran las colonias, en donde ellos se encargaban de producir la materia prima y también eran explotados, cosas así. Y sobre sus ideas principales, eh, mm, tiene el mercantilismo, que es la riqueza, en donde ellos se encargan de acumular lo que eran los metales preciosos. También otra idea era el comercio exterior, ya que tenían como objetivo seguir obteniendo grandes cantidades de metales, haciendo que los países no contaban con minas de oro, para los países que no contaban con minas de oro y plata podían enriquecerse con estos metales. Continuación, mi compañero. Bueno, para entender este tema más, vamos a responder las siguientes preguntas de análisis. ¿Por qué buscaba acumular riquezas en metales? Bueno, esto más que nada es porque el mercantilismo se creía que la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro y plata que poseía. Entonces, estos metales representaban el poder económico y político que les permitía financiar el ejército para poder expandir los territorios y fortalecer su estado. Segundo, ¿cómo afectaba el comercio internacional? Bueno, el comercio se controlaba para favorecer el país, se buscaba exportar más de lo que se importaba para así acumular metales. Esto generó políticas proteccionistas como altos impuestos a los productos extranjeros, los monopolios comerciales y el control dentro de las colonias que había en ese entonces. Gracias. A continuación. Bueno, yo les voy a hablar de la fisocracia. Si hablamos de fisocracia, estamos hablando de Quesnay. ¿Quién es Quesnay? Quesnay fue considerado el rey de la fisocracia.
La fisocracia nació de una corriente económica en Francia en el siglo XVIII. Defendía que la riqueza de un país provenía de su agricultura y de su tierra. Sostenía que la economía debería de funcionar con libertad, con poca intervención del Estado para lograr un desarrollo natural. El principal problema que intentaba resolver la fisocracia era de cómo aumentar la riqueza de un país. En ese tiempo la producción agrícola era baja y eso afectaba la economía nacional. Además, existía una fuerte intervención del Estado en actividades económicas como los impuestos elevados, controles comerciales y regulaciones que limitaban la producción. Los filósofos pensaban que esto frenaba el crecimiento económico, por lo que propusieron una economía con mayor libertad para producir y comercializar. Entre las ideas principales de la fisocracia era que la tierra era verdadera fuente de riqueza, porque de ella sostenían y obtenían productos como materia prima y productos necesarios para la vida. También consideraban que la agricultura era la única actividad realmente productiva, ya que generaba un excedente económico. El rol del Estado era muy bajo, ya que los fisócratas no querían que intervenga el gobierno o el Estado en esta corriente económica, para que no controlen la producción ni poner demasiadas reglas, así garantizar bien el orden. Entre los aportes que tiene la fisocracia, hizo aportes importantes al pensamiento económico. Primero, impulsó la idea de libertad económica defendiendo que la economía funcionaba mejor sin los controles. Segundo, dio gran valor a la producción agrícola, reconociendo su importancia como base económica de la sociedad. Y tercero, sus ideas sirvieron de base para el desarrollo posterior de la escuela clásica, especialmente en conceptos como libre mercado y la menor intervención estatal, que luego desarrolló Adam Smith. Entre las críticas tenemos sus ventajas. Una de las principales ventajas fue promover la libertad económica, permitiendo mayor iniciativa privada y menos obstáculos para producir. También reconoció la importancia del sector agrícola. En esta época era fundamental para la economía la alimentación de la población. Entre las desventajas tenemos que dio demasiada importancia a la tierra y no valoró correctamente otras actividades económicas como la industria y también el comercio, que generaban otro tipo de riquezas, empleos y desarrollo económico. En esta época también hubo limitaciones. Una de sus principales fue la teoría que fue pensada para la economía agrícola del siglo XVIII. La economía moderna depende también de la industria y de la tecnología. En conclusión, se puede decir que la fisocracia fue una corriente económica muy importante que defendió la libertad económica y destacó el valor de la agricultura, aunque tuvo muchas limitaciones, como ya lo dije, pero sus principales ideas influyeron en la teoría económica posteriores y cambiaron en forma de entender la riqueza de las naciones. Tenemos dos preguntas de análisis como son, ¿por qué se considera la tierra como fuente de riqueza? Según la fisocracia, la tierra se considera principal fuente de riqueza porque era la que producía recursos de manera natural, como alimentos, cultivos y materia prima. Los fisócratas creían que la agricultura era la única actividad que generaba riqueza nueva o viva, como les decían ellos, ya que la tierra se obtenía más de lo que la podían trabajar. O sea, trabajaban poco y producían más. Eso era la idea que ellos tenían. Afirmaban que la verdadera riqueza de una nación nacía del campo y buen aprovechamiento de la tierra. La segunda pregunta de análisis dice, ¿qué limitaciones tenía esta idea? La principal limitación de esta idea era considerada que solo la tierra generaba riqueza, sin reconocer que había actividades también importantes como la industria, el comercio y los servicios, que también daban trabajo
y hacía que una nación pueda crecer. Voy a hablar también sobre lo que es la escuela clásica. La escuela clásica apareció entre los siglos XVIII y XIX, principalmente en Inglaterra, en plena revolución industrial. En este tiempo la economía cambió mucho. La gente dejó de trabajar solo en los campos y empezó a trabajar en fábricas. Se crearon máquinas y aumentó la producción y el comercio entre países. La producción entre los países creció súpermente rápido. Estos cambios hicieron que la sociedad también cambiara con nuevas clases sociales como los empresarios y los trabajadores. Ya se marcaba mucho las clases sociales en esta época. Por eso los economistas de esta época quisieron entender cómo generar riqueza y cómo organizar la economía de una nación, y pasó al sistema que hoy conocemos como el capitalismo. Ya. Tenemos entre los problemas económicos, la escuela clásica intentaba resolver cómo una nación podía producir más riquezas y usar mejor sus recursos. También buscaba explicar cómo funcionan los precios de los comercios y la producción dentro de una economía libre. Entre las ideas principales tenemos que los economistas clásicos defendían el libre mercado donde la compra y la venta era lo que más se hacía. O sea, ellos creían mucho en la compra y venta, en la oferta y la demanda, en este tipo de comercio. Ya, el rol del Estado era muy poco, o sea, ellos querían que haya oferta y demanda, pero que no intervenga mucho el Estado para que no le suban los, los impuestos, y cosas así, ¿no? Este, Entre los aportes, la escuela clásica aportó ideas fundamentales para la economía moderna, explicó cómo funcionaba el mercado, defendió el libre comercio y destacó la importancia de la productividad y la competencia como motores de crecimientos económicos. Su principal representante fue Adam Smith. Si hablamos de ventajas, tenemos que las ventajas eran promover eficiencias, impulsar producción, favorecer competencias y estimular innovación. Aunque la escuela clásica impulsó el desarrollo económico, también recibió muchas críticas. Ya, si hablamos de limitaciones, la escuela clásica impulsó el desarrollo económico, también recibió muchas críticas porque confiaba demasiado en el mercado y esto podía producir desigualdad social. Además, se ha demostrado que en el mercado no siempre se autorregula correctamente, especialmente en tiempos de crisis. Bueno, voy a dar como una conclusión, ¿no? La escuela clásica fue una corriente económica muy importante que surgió en Inglaterra, como ya lo dije, ¿no? Y la oferta y la demanda era lo que predominaba en esta corriente económica. Tenemos dos preguntas de análisis. Ya, la primera pregunta dice, ¿por qué confía en el libre mercado? Según la escuela clásica, se confía en el libre mercado porque creían que la economía podía organizarse sola mediante la libre compra y venta y también la competencia, generando riquezas y regulando los precios sin mucha intervención del Estado. La segunda pregunta de análisis dice, ¿puede el mercado autorregularse siempre? Según la escuela clásica, el mercado puede autorregularse siempre por la oferta y la demanda, pero no siempre funciona perfectamente, ya que puede surgir crisis como los monopolios o desigualdades. Es por eso que en ciertos casos se necesita la intervención del Estado para mantener el equilibrio económico y social. Gracias. Ahora hablaremos sobre lo que es el marxismo.
El marxismo es una teoría económica y social que surgió en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Esta fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes criticaron las malas condiciones de los trabajadores y de la explotación en el sistema capitalista. El marxismo lo que busca es resolver la desigualdad social y la explotación del trabajador causada por el capitalismo. Sus principales ideales se basan en la lucha de clases, a la crítica al capitalismo, también propone la propiedad colectiva y busca eliminar las clases sociales. En este sistema, el Estado tiene un papel muy importante, ya que este controla la economía, regula la producción y busca la igualdad social. En el marxismo se aporta un análisis profundo de la desigualdad, defiende los derechos de los trabajadores y propone una economía más equitativa, aunque tiene ventajas como reducir la explotación laboral, también presenta desventajas como una posible baja de eficiencia económica y el riesgo de concentrar demasiado el poder en el Estado, lo que puede causar abuso de poder. Ahora vamos a responder las preguntas de análisis. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué critica el capitalismo? El marxismo critica el capitalismo porque considera que este se basa en la explotación del trabajador. Los dueños de las empresas obtienen más ganancias del trabajo de otros y pagan salarios menores al valor que realmente producen. Y también señala que genera desigualdad y crisis económica. La otra pregunta, ¿cómo se explica la desigualdad social? Bueno, eso explica la desigualdad como el resultado de la propiedad de los medios de producción. Quienes la poseen, es decir, la burguesía, concentran la riqueza y el poder, mientras que quienes no, como la clase obrera, deben vender su trabajo, lo que mantiene la desigualdad entre clases. Gracias. Bueno, pues continuando con lo que es escuela neoclásica, pues esta se dio a finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, pues tuvo la expansión del capitalismo y desarrollo de mercados de comercio. Esta cumple un rol de Estado bajo, ya que el Estado solo interviene de forma limitada y confía en que la competencia, pues los precios se logren equilibrar y tengan eficiencia. En sus aportes, pues este es base de la economía moderna, la explicación del comportamiento del consumidor y desarrollo de teorías del mercado. Entre sus ventajas, pues esta promueve la eficiencia económica y una de sus desventajas es que puede generar desigualdad social. Sus limitaciones es que supone que todos actúan racionalmente. Entre sus ideas principales, pues está el valor subjetivo, la utilidad marginal, el equilibrio de mercado, elección racional y modelos matemáticos. Uno de los problemas económicos es que forman los precios y los asignan eficientemente a los recursos en el mercado. Tenemos dos preguntas de análisis. La primera, ¿por qué busca reducir el papel del Estado? Pues la escuela neoclásica busca reducir el papel del Estado ya que considera que los mercados competitivos asignan recursos de manera más eficiente sin intervención estatal, ya que ésta sostiene que los impuestos, subsidios y regulaciones generan distorsiones en los precios y pérdidas de bienestar. Además que el gasto público se desplaza a la inversión privada. ¿Qué efectos tiene en la sociedad? Pues en un estado reducido, pues esta puede generar mayor crecimiento económico e innovación de la libre competencia, ya que esta también suele aumentar la desigualdad y reducir la cobertura y calidad de servicios públicos como la salud o la educación. Asimismo, que se disminuye lo que es la protección social para los sectores más vulnerables y puede provocar mayor inestabilidad en la regulación estatal. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar del keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica que sostiene que el Estado debe intervenir activamente en la economía, especialmente cuando existe una crisis económica como el desempleo o baja producción. A diferencia de otras teorías, se creen que el mercado puede equilibrarse solo. Aunque si hablamos de keynesianismo, esto viene de John Maynard Keynes. A nombre de él viene esta teoría, que dice, si las empresas producen menos, despiden trabajadores y y las personas consumen menos, el gobierno debe actuar para mover nuevamente la economía.
Entre el contexto histórico tenemos que esta teoría surgió en la Gran Depresión de 1929, donde hubieron muchas empresas que quebraron y mucha gente se quedó sin trabajo. Bajó la producción mundial y hubo una pobreza extrema. El keynesianismo surgió para enfrentar problemas económicos como el desempleo masivo, la caída de producción, la baja inversión de las empresas y la disminución del consumo y las crisis prolongadas. Si hablamos del rol del Estado, era alto. Según Keynes, el gobierno debería tener un papel bien activo mediante la construcción de carreteras. Si hablamos de las inversiones públicas, hospitales, escuelas, puentes, y infraestructuras públicas. Esto generaba más empleo y un empleo inmediato. Si hablamos de las políticas fiscales, podemos decir que bajar impuestos para estimular el consumo, aumentar gastos públicos y apoyar a sectores productivos. Entre las ideas principales del keynesianismo tenemos la gestión de la demanda. La economía mejora cuando aumenta el consumo de la inversión. Si hablamos de intervención estatal, quiere decir que el gobierno debe actuar cuando el mercado falla. Entre los aportes del keynesianismo, sus principales aportes era el efecto multiplicador, cuando el gobierno invierte dinero para crear empleos, no solamente para crear empleos, sino para que las familias consuman, las empresas vendan más y aumenten la producción y toda la economía se mueva a nivel mundial y y en el estado de que se aplica, ¿no? Con estas funciones se bajaría en la reducción de desempleo, hubiera mayor estabilidad económica y la base de la macroeconomía moderna. Entre las críticas del keynesianismo tenemos que hubo riesgos de inflación, endeudamiento público, dependencia del Estado y déficit fiscal. En conclusión, se puede decir que el keynesianismo defiende la intervención del Estado para estabilizar la economía, generar el empleo y enfrentar las crisis económicas. Entre las preguntas que tenemos sobre el keynesianismo dice, ¿por qué proponen intervención del Estado? Según John Maynard Keynes, dice que propone la intervención del Estado porque el mercado no siempre puede resolverse por sí solo. No puede resolver por sí solo las crisis económicas, ¿no? Cuando baja el consumo y aumenta el desempleo, el Estado debería de actuar con gastos públicos, inversión y para reactivar la economía. La segunda pregunta de análisis dice, ¿en qué situación es más útil? Las situaciones más útiles en épocas de crisis económicas. Eh, este, Cuando existen este tipo de emergencias, como se sucedió con lo del COVID, entonces ahí debe de actuar el gobierno y en estas situaciones más, como se dice, más críticas, pues, ¿no? Para mantener la economía. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el monetarismo. El monetarismo surgió durante el siglo XX, alrededor de los años 50 y 70. Este surgió como una crítica hacia keynesianismo y fue nombrado así por su enfoque en el papel del dinero de la economía. Este cumple con un rol bajo, ya que lo único que hacía era generar empleos y también se ve considerado como un guardián de la estabilidad del valor del dinero. Eh, los aportes que dio este pensamiento fue el control de de la inflación, en donde se debía mantener el control de los precios y evitar procesos inflacionarios. También otro aporte que dio fue defender la libre competencia, donde utilizaba el mercado como mecanismo de asignación de recursos, ya que había competencia entre la exportación y en- donde había una competencia. Eh,
Sobre las ideas principales que tenía este pensamiento era el libre mercado en donde el Estado no podía intervenir. También tenía el crecimiento estable, en donde los monetaristas proponían que la cantidad de dinero que tenían debía aumentar en una tasa fija y predecible. Eh, También el monetarismo da, el monetarismo también da mucho control de dinero porque considera que la cantidad de dinero en circulación es el factor principal que determina el comportamiento. Ah, no, perdón. eh, Problemas económicos. Sobre ese problema económico, lo que intentaba solucionar era su método número uno, que era demostrar que la inflación no es un fallo del mercado, sino un error del gobierno al imprimir dinero en el SAIS. Ahora, las preguntas de análisis son las siguientes. ¿Por qué da importancia al control del dinero? Lo que hace este pensamiento es que da mucha importancia al control del dinero porque considera que la cantidad de dinero en circulación es el factor principal que determina el comportamiento de la economía, especialmente si se trata sobre la inflación. Ahora, ¿cómo influye la inflación? Eh, este, mo- Esto influye en el monetarismo porque gracias a, bueno, ya que sostiene que la inflación depende principalmente de la cantidad de dinero en circulación. Cuando hay demasiado dinero y la producción no, no crece al mismo ritmo, los precios llegan a subir y también por eso llega a controlar el crecimiento de dinero. Es fundamental para mantener la estabilidad de los precios y así evitar la inflación. Gracias.